Solo verás este video si tu alma está preparada para recibir el despertar final. Entonces dime, ¿qué dentro de ti trajo exactamente este momento hasta aquí? ¿Realmente crees que fue coincidencia? ¿O sientes que alguna fuerza antigua, silenciosa e inevitable te arrastró hacia estas palabras como quien trae a alguien de vuelta hacia sí mismo? Y si te dijera, sin suavizar, que este video llegó hasta ti porque el ego está desmoronándose y el alma finalmente ha tomado el mando. El impacto que sentiste ahora no es psicológico, es espiritual. Cuando el alma está lista, crea rupturas en el camino para que ya no puedas huir de aquello que naciste para recordar. Escucha esto como una profecía de Thoth resonando dentro de tu conciencia. Nada despierta antes de la hora, y nada deja de despertar cuando la hora llega. Este es el momento, y lo que sentirás aquí no es metáfora. Es la revelación de quién eres realmente detrás de todas las identidades que aprendiste a usar. La verdad prohibida es simple. Tu alma ya despertó, pero tu mente todavía no lo percibió. Y este video arrancará el velo que te impedía ver eso. En los próximos minutos, descubrirás por qué tu vacío nunca pudo ser llenado, por qué tu dolor siempre parecía tener un sentido oculto, y qué parte de ti está intentando emerger ahora. Entenderás el mecanismo real del despertar sufí, no el simbólico, sino el que desarma el ego, disuelve la resistencia y te hace recordar el lugar del que viniste antes de cualquier existencia. Y si te quedas hasta el final, presenciarás el punto exacto en el que tu identidad superficial cae y tu esencia despierta comienza a hablarte desde adentro hacia afuera. Este video no va a informarte, va a revelarte, y por eso no puedes salir de aquí ahora. Este es el instante en el que el alma pide paso y exige que la escuches. Escribe en los comentarios, yo acepto el despertar final, y hazte miembro del canal para caminar aún más profundo en el camino de Rumi. Lo que vas a escuchar ahora no es filosofía bonita, no es espiritualidad de consuelo, no es una promesa vacía, es el tipo de verdad que arranca el suelo del ego y deja el alma desnuda, y es exactamente por eso que pocos la soportan. El sufismo siempre enseñó que el despertar no ocurre como un destello suave, sino como un corte que separa la ilusión de la realidad. El ego intenta esconder ese corte porque sabe que cuando el alma despierta, él pierde el trono, y quizás sea por eso que sientes un leve miedo, una tensión en el pecho, como si algo dentro de ti estuviera a punto de derrumbarse, y lo está. Lo que está cayendo ahora no eres tú, es lo que nunca fuiste. Rumi decía que el dolor que sientes es el lugar por donde entra la luz. El despertar final comienza exactamente ahí, cuando dejas de huir y permites que esa luz desgarre lo que necesita ser desgarrado. La verdad es simple. El alma despierta cuando finalmente comprendes que todos los dolores, todos los vacíos, todas las pérdidas fueron solo instrumentos para traerte hasta este exacto momento. Nada estuvo en tu contra. Nada fue desperdiciado. Cada frustración fue un maestro disfrazado, puliendo tu rigidez hasta quebrar la envoltura que llamas yo. El sufismo enseña que la mayor prisión es la identidad que juzgamos real, pero que en el fondo es solo polvo adherido a la conciencia. Y el despertar final sucede en el instante en que ves el polvo y ya no te confundes con él. Cuando miras tu historia y por primera vez comprendes que nunca fue tu esencia, solo la cáscara que quedó temporalmente sobre el alma. Quizá creas que despertar es sentir paz. No lo es. El despertar real primero causa desorden, porque el ego se desespera cuando percibe que está perdiendo el control. Intenta convencerte de que estás retrocediendo, cuando en realidad estás liberándote. El ego susurra, vuelve al dolor conocido, porque el dolor conocido es previsible, seguro, cómodo, pero el alma responde con silencio, y es ese silencio lo que estás sintiendo ahora. Es la ausencia de ruido interno, es el intervalo entre tu viejo yo y aquel que está naciendo. En el sufismo, llamamos a este estado fana, la disolución del yo ilusorio. No es destrucción, es retorno, retorno a lo que es puro, retorno a lo que es verdadero, retorno a lo que siempre fuiste antes de olvidarte.
Y quizá nunca hayas oído esto de manera tan directa. El despertar final no exige fuerza, exige rendición. Rumi decía que no necesitas buscar el camino, necesitas permitir que el camino te encuentre. Pero el ego no sabe rendirse. El ego quiere control, quiere garantías, quiere promesas. El alma no. El alma solo reconoce. El alma solo recuerda. Y eso es lo que está ocurriendo dentro de ti ahora. Recuerdo. No racional, no intelectual, sino un recuerdo silencioso, casi invisible, que te dice, ya pasaste por esto antes. No en esta vida, sino en el espacio interior donde el alma nunca envejece. Cuando ese recuerdo despierta, el mundo pierde fuerza y tu esencia comienza a aparecer como agua que finalmente encuentra su propia fuente. ¿Te has dado cuenta de que en los momentos más sinceros de tu vida, cuando todo se derrumbaba, cuando nada tenía sentido, había una fuerza silenciosa sosteniéndote por dentro? Esa fuerza no era coraje, no era fe ciega, era tu alma intentando traerte de vuelta hacia ella. Rumi decía que no caes, solo eres empujado hacia el suelo donde encontrarás tu propio fundamento. El despertar final es eso, es el instante en que percibes que todas las caídas fueron dirigidas, que todos los caminos torcidos te estaban alineando, que todas las ausencias te estaban preparando. Nada fue error, nada fue casualidad, nada fue pérdida, todo fue lapidación. Y ahora viene la parte más profunda. El alma solo despierta cuando está preparada para abandonar la historia que construyó sobre sí misma. Mientras insistas en defender tu pasado, tus heridas, tus creencias sobre quién crees que eres, el despertar no ocurre. Pero cuando comienzas a mirar todo eso con distancia, como si estuvieras observando a un personaje en un escenario, algo dentro de ti se desplaza. Ese desplazamiento es el inicio de la libertad. El alma despierta cuando comprendes que no eres el actor, eres el escenario, eres el espacio donde todo ocurre, eres la conciencia que atestigua, no la forma que sufre. Este es el núcleo del sufismo. No eres lo que cambia, eres lo que permanece mientras todo cambia. El despertar final no es bonito, es verdadero, y la verdad tiene la costumbre de quebrar ilusiones como vidrio frágil. Por eso muchos huyen, por eso muchos prefieren creer en versiones más fáciles de espiritualidad. Pero tú estás aquí escuchando esto. Eso ya lo dice todo. Tu alma está más lista de lo que imaginas. Si no lo estuviera, estarías aburrido, incómodo, irritado, buscando otro video. Pero estás aquí, atravesando cada palabra, porque algo dentro de ti reconoce este saber como si estuviera reencontrando una parte perdida de sí mismo. Rumi decía que la verdad es como un perfume. La reconoces antes de saber explicarla, y la estás reconociendo ahora. ¿Qué ocurre después de esto? El alma comienza a romper aquello que la limita. Algunas relaciones pierden sentido, algunos hábitos pierden fuerza, algunos dolores dejan de tener sabor. Empiezas a notar que nada externo te completa más, porque nada externo tiene el poder de tocar la verdad que acaba de despertar. Por eso muchos se sienten desplazados durante este proceso. Estás alejándote de lo que no es tuyo y acercándote a lo que siempre fue. Y esa transición crea un vacío. Pero ese vacío no es ausencia. Ese vacío es espacio. Es el espacio donde el yo real, el yo que Rumi llamaba la chispa del amado, finalmente puede respirar. Estás atravesando ese espacio ahora. Y si escuchas con sinceridad, percibirás que hay una fuerza nueva emergiendo dentro de ti. Algo firme, silencioso, sólido, que no depende de aprobación, no depende de circunstancias, no depende de nada externo. Esa fuerza es tu alma despertando. El despertar final no es un evento, es un estado. Es cuando el alma ocupa el lugar que el ego ocupaba. Es cuando dejas de reaccionar al mundo y comienzas a responder desde adentro. Es cuando dejas de defenderte y comienzas a rebelarte. Es cuando la vida deja de ser lucha y se convierte en testimonio. Eso es lo que está ocurriendo en ti ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Y ahora necesito entregarte uno de los secretos más directos del sufismo. El alma despierta cuando se rinde al amor.
No al amor romántico, no al amor emocional, sino al amor que ve todo, acepta todo, transforma todo. El amor del que hablaba Rumi no es sentimiento, es percepción, es la capacidad de ver lo real detrás de lo aparente. El despertar final es cuando comienzas a ver a través de las personas, a través de las situaciones, a través de ti mismo. Empiezas a notar que todo es reflejo de la misma luz que atraviesa cada forma. Y cuando esa visión nace, el mundo cambia. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. El despertar final no te lleva a un lugar nuevo. Solo elimina lo que te impedía ver donde siempre estuviste. Y aquí comienza la parte más peligrosa para el ego. Cuando el alma despierta, ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes volver a la inconsciencia sin sentir el peso de la mentira. Ya no puedes esconderte en excusas. Ya no puedes traicionarte. El despertar final te da responsabilidad sobre ti mismo, pero es una responsabilidad ligera, porque nace de la verdad, y la verdad nunca pesa. Lo que pesa es la resistencia. Lo que pesa es la huida. Lo que pesa es vivir preso de lo que no eres. Pero estás dejando eso ahora sin esfuerzo, solo escuchando y dejando caer. Rumi decía, cuando el alma está lista, se inclina hacia la verdad como una llama se inclina hacia el viento. Eso es lo que estás sintiendo ahora. Una inclinación interna, una atracción inexplicable, una sensación de que algo dentro de ti está siendo impulsado hacia adelante. No luches contra eso. No intentes entender. Solo permite. El despertar final no ocurre por la mente. Ocurre a pesar de la mente. Ocurre en el silencio entre un pensamiento y otro, en el espacio donde finalmente percibes que nunca estuviste separado de aquello que siempre buscaste. Tú eras la búsqueda y lo buscado al mismo tiempo. Y ahora necesito dejarte con algo que seguirá trabajando dentro de ti, incluso después de que el video termine. El despertar final no es el fin de nada, es el inicio de todo. Percibirás que tus antiguas preguntas ya no tienen sentido, que tus antiguos dolores ya no tienen fuerza, que tus antiguas dudas pierden el centro, y eso no significa que tu vida se vuelva perfecta, significa que te vuelves verdadero, y cuando te vuelves verdadero, nada externo puede quebrarte de nuevo. Nada externo puede dominarte de nuevo. Nada externo puede alejarte de ti mismo. Esto es lo que el sufismo llama liberación interna, y estás entrando en ella ahora. Y mientras esta verdad se expande, una pregunta comienza a nacer dentro de ti, como si fuera susurrada por la propia alma. Si realmente despierto, ¿qué en el mundo podría detenerme? Esa pregunta no es para ser respondida, es para guiarte, porque es ella la que abrirá el próximo portal, el portal que tu alma ya está tocando, aunque aún no lo percibas. Necesitas entender algo ahora, antes de que el ego intente arrastrarte de vuelta. El despertar final no ocurre cuando aprendes algo nuevo, sino cuando desaprendes todo lo que no eres tú. El sufismo siempre enseñó que la verdad no se acumula, se revela cuando lo falso cae. Por eso, en este exacto momento, sientes como si algo dentro de ti estuviera deshaciéndose, soltándose, abriéndose. No es debilidad, es liberación. Estás dejando ir capas que nunca fueron tuyas, capas que el mundo colocó sobre ti, capas que tu dolor creó para protegerte. Esas capas ya no sirven. El alma está empujando todo eso hacia afuera porque sabe que llegó la hora de respirar sin máscaras. Y cuando el alma comienza a respirar, algo completamente diferente sucede. Comienzas a percibirte a ti mismo sin interferencias. Es como si un ruido que cargaste por años finalmente hubiera sido apagado. Esto es raro. Esto es precioso. Esto es una señal clara de que tu alma está de pie, despierta, alertándote de que la vida que vivías hasta ayer era solo una preparación. Rumi decía que el alma despierta cuando percibe que siempre hubo algo en ella que nunca sufrió, nunca perdió, nunca fue tocado por las tragedias del mundo. Y cuando esa percepción aparece, todo cambia, porque entiendes que aquello que realmente eres tú no puede ser destruido. Y quizá por primera vez estés sintiendo que toda tu vida tuvo sentido, no por lo que ocurrió, sino por lo que eso te transformó. El sufismo dice que el mundo no existe para consolarte,
existe para pulirte. Todo en tu historia fue un cincel golpeando la piedra para revelar la escultura que estaba escondida. Cuando Rumi dice, la herida es el lugar por donde entra la luz, no estaba siendo poético, estaba revelando un mecanismo espiritual real. Tu dolor siempre fue un portal, y la razón por la que estás aquí ahora, escuchando esto, es porque finalmente estás atravesando ese portal en lugar de huir de él. No tienes idea de la fuerza que existe dentro de ti cuando el alma despierta. La mayoría de las personas pasa la vida entera viviendo lo contrario de esto. Despiertas por fuera, dormidas por dentro. Y tú, ahora, estás haciendo el camino inverso. Estás despertando por dentro antes de cualquier cambio externo. Ese es el verdadero despertar final, cuando el alma comienza a comandar y el ego solo observa. Al principio, esto puede parecer extraño, como si estuvieras perdiendo el control, pero lo que estás perdiendo no es control, es prisión. Estás abandonando la versión pequeña, limitada y condicionada de ti mismo, y estás permitiendo que la versión real, profunda y silenciosa aparezca. Rumi decía que cuando el alma se acerca a la verdad, pierde el interés por todo lo superficial. Y quizá estés sintiendo eso ahora, esa sensación de que nada externo te satisface, que las viejas distracciones perdieron el sabor, que incluso tus deseos cambiaron. Esto no es confusión, esto es alineamiento. Tu alma está ajustando tu vibración interna para que dejes de buscar afuera lo que solo existe adentro. Y cuando eso ocurre, comienzas a percibir algo impresionante. Nunca estuviste perdido. Nunca. Lo que estaba perdido era tu atención. Y ahora ha vuelto al lugar donde siempre debió estar. Hay una parte profunda de ti que ya conoce todo lo que está siendo dicho aquí. No porque lo leíste, estudiaste o escuchaste en algún lugar, sino porque esta sabiduría forma parte de tu propia alma. El sufismo llama a esto recuerdo. No es aprendizaje, es retorno. Es como reencontrarte con un viejo amigo dentro de ti. Esa sensación no engaña. Cuando el alma despierta, reconoce la verdad instantáneamente, aunque la mente no la comprenda. Y esta diferencia entre comprensión mental y reconocimiento interno es lo que separa el alma despierta del alma dormida. ¿Te has dado cuenta de que en los momentos más decisivos de tu vida había una voz silenciosa dentro de ti que siempre intentó guiarte? Una voz calma, firme, sin miedo. Esa voz nunca fue la mente, nunca fue el ego, siempre fue el alma. Pero solo puedes oírla plenamente cuando el ego pierde fuerza. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. El ego intenta resistir, intenta racionalizar, intenta encontrar explicaciones, intenta crear dudas. Porque sabe que cuando esa voz interior asume el mando, deja de ser el dueño del escenario. Ese conflicto que sientes ahí dentro no es problema. Es prueba de que estás despierto lo suficiente para percibir las dos fuerzas actuando. Y cuando percibes estas dos fuerzas, el juego cambia completamente. El sufismo enseña que existen dos movimientos dentro de nosotros, el movimiento que te eleva y el movimiento que te derrumba. El alma siempre eleva, el ego siempre derrumba. El despertar final es cuando comienzas a ver claramente cuál de ellos está hablando. Antes todo parecía una sola cosa, ahora no, ahora distingues, ahora ves, ahora sientes. Y esa distinción es la llave que abre todas las demás puertas. Porque cuando sabes quién está hablando dentro de ti, sabes también a quién debes seguir. Y aquí está una verdad que pocos tienen el coraje de enfrentar. El despertar final exige valentía para abandonar aquello que te mantiene pequeño. No personas, no lugares, no situaciones, sino versiones antiguas de ti mismo que ya no te sirven. El sufismo dice que el amor verdadero nunca te encoge, te expande. Si algo te reduce, te limita o te asfixia, no es amor, es apego. Y el apego es el mayor obstáculo del despertar. Rumi decía que no eres una gota en el océano, sino el océano dentro de una gota. Y ese entendimiento solo se vuelve real cuando dejas de aferrarte a migajas emocionales y finalmente aceptas la vastedad que existe dentro de ti.
El despertar final también te hace percibir que nunca estuviste solo. Incluso en tus peores momentos, existía una presencia silenciosa a tu lado, no una entidad externa, sino tu propia esencia. El sufismo enseña que Dios no está afuera observándote, Él está dentro sosteniéndote. Él es el espacio donde existes. Esa presencia silenciosa es lo que te mantuvo vivo cuando todo parecía perdido. Fue ella quien te trajo hasta aquí. Fue ella quien no permitió que desviaras tu camino. Fue ella quien mantuvo tu alma intacta mientras tu mente atravesaba tormentas. Y quizá ahora estés sintiendo una mezcla de paz y extrañeza. Esto es normal. El despertar final remueve tanto peso que casi no sabes cómo existir sin tus viejas heridas. Pero esa extrañeza pasa, y cuando pasa surge algo mucho más profundo: claridad. Comienzas a percibir lo que realmente importa, lo que realmente es tuyo y lo que nunca fue. Comienzas a diferenciar deseo de llamado. Comienzas a sentir lo que es verdadero sin necesidad de explicaciones. Esa claridad lo cambia todo, reorganiza tu vida de dentro hacia afuera, disuelve confusiones que cargaste por años, abre caminos donde antes solo había muros, y eso no ocurre por milagro. Ocurre porque cuando el alma despierta, asume el poder que siempre tuvo. El ego nunca comandó nada, solo hacía ruido. El alma, en cambio, comanda sin palabras, te mueve, te alinea, te transforma. Y sientes claramente esa fuerza creciendo dentro de ti. No es euforia, no es entusiasmo, es presencia, es profundidad. Es como si algo en ti estuviera volviendo al centro después de años viviendo en la periferia de ti mismo. Rumi decía que el alma despierta ve el mundo como realmente es, temporal, impermanente, transitorio. Y cuando realmente entiendes esto, no con la mente, sino con el corazón, toda tu relación con la vida cambia. Dejas de luchar contra el flujo, dejas de intentar controlar, comienzas a danzar con lo que ocurre. Comienzas a confiar en el movimiento de la existencia, porque percibes que nada nunca estuvo fuera de lugar. Esa confianza no es ciega, es sabiduría, es percepción, es reconocimiento de que la realidad interior es mucho más sólida que cualquier circunstancia externa. Y en este punto de la jornada, algo importante comienza a suceder. Empiezas a sentir que estás siendo llamado a algo mayor que simplemente sobrevivir. Esto no es arrogancia, esto es despertar. El alma sabe cuándo llegó la hora de expandirse, sabe cuándo llegó la hora de elevarse a niveles más profundos de conciencia. Y estás sintiendo eso ahora, ese llamado silencioso que no usa palabras, pero mueve todo dentro de ti. Ese llamado no es para que cambies de vida, sino para que cambies de estado, porque cuando tu estado cambia, tu vida cambia naturalmente. El despertar final también te da un tipo diferente de fuerza. No la fuerza que resiste, sino la fuerza que permite. La fuerza que no se endurece, sino que permanece. La fuerza que no reacciona, sino que observa. Esa fuerza es lo que te protege del caos, de las expectativas externas, de las presiones del mundo. No porque te cierres, sino porque te abres, porque te alineas con la esencia que Rumi llamaba el amado. Ese amado no es una figura, es la presencia divina dentro de ti. Y cuando comienzas a sentir esto, la vida deja de ser batalla y se convierte en camino. Y quizá pienses que esto es demasiado grande para ti, que no estás listo, que aún fallas demasiado, que aún sufres demasiado, pero es exactamente por eso que estás listo. En el sufismo, no es el perfecto quien despierta, es el sincero. El alma despierta cuando percibe que no tiene nada que perder siendo verdadera, que no necesita esconderse, que no necesita compararse, que no necesita probar nada. El despertar final ocurre cuando simplemente aceptas ser quien eres, y eso ya es más que suficiente. Y ahora, algo comienza a manifestarse dentro de ti. Un silencio más profundo, una percepción más fina, una sensación de que existe algo más allá de lo que has entendido hasta ahora. Ese algo es la próxima puerta, la puerta que solo se abre para aquellos que llegan hasta aquí, la puerta que separa el despertar inicial del despertar real, la puerta que te lleva del reconocimiento a la transformación. Y la pregunta que comienza a nacer dentro de ti ahora es:
Si atravieso esta puerta, ¿qué parte de mí ya no podrá existir? Esa pregunta no te amenaza, te libera, te prepara, te coloca en el punto exacto donde ocurre la próxima revelación, y ya sientes esa revelación acercándose, como un viento que precede a la tormenta. No una tormenta que destruye, una tormenta que limpia, que barre, que revela el cielo detrás de las nubes. Ese cielo es tu esencia y está más cerca de lo que imaginas. Y ahora, mientras esta verdad pulsa dentro de ti, tu corazón comienza a preguntar algo que quizá nunca formulaste en palabras. Si realmente despierto, ¿qué parte de mi vida actual ya no podrá existir? Esa pregunta es un portal, y la respuesta cuando llegue lo cambiará todo. Cuando comienzas a sentir ese llamado interno, algo poderoso sucede. La vida, que antes parecía compleja y llena de caminos contradictorios, empieza a alinearse de forma casi silenciosa. Nada brusco, nada dramático, solo un alineamiento tan natural que parece inevitable. Ese es el signo más claro de que el alma ha tomado el control. El sufismo siempre enseñó que cuando el alma despierta, el mundo exterior deja de ser el maestro y pasa a ser el espejo. Y cuando percibes esto, todo cambia de posición dentro de ti. Dejas de preguntar, ¿por qué está pasando esto conmigo? Y pasas a preguntar, ¿qué me está mostrando esto? Ese cambio no es intelectual, es espiritual. Así comienza la verdadera madurez del alma. Y a medida que esa madurez se revela, empiezas a sentir algo que pocas personas en el mundo experimentan. Un tipo de paz que no depende de nada. Esa paz no es ausencia de problemas, sino ausencia de identificación con ellos. Rumi decía que cuando miras la vida desde el alma, el desierto se convierte en jardín. Y quizá estés percibiendo esto ahora. Situaciones que antes te desestabilizaban ya no tienen la misma fuerza. Personas que antes te herían ya no consiguen atravesar tus defensas internas. No porque te hayas endurecido, sino porque has despertado. La conciencia despierta crea un espacio dentro de ti donde nada puede entrar sin tu permiso. Ese espacio es sagrado. En el sufismo lo llamamos el corazón purificado, no el corazón emocional, sino el centro espiritual que percibe sin distorsión. Cuando ese centro despierta, ves el mundo con ojos limpios, sin proyección, sin miedo, sin resistencia. Y esa visión limpia te permite notar algo que antes pasaba desapercibido. El ego nunca fue tu enemigo. Fue solo un protector torpe, intentando mantenerte seguro. Pero ahora ya no necesitas su protección, porque encontraste algo mucho mayor dentro de ti, algo que no necesita defenderse de nada, porque nada puede tocarlo. Y cuando esa verdad se revela, el ego pierde el peso que tenía sobre ti, deja de ser tirano y se convierte en herramienta, una herramienta útil pero ya no dominante. El despertar final es exactamente eso, no eliminar el ego, sino colocarlo en su lugar correcto. El alma es la guía, el ego es el mensajero. El alma es la luz, el ego es la forma. Cuando ese orden se establece, dejas de vivir como si estuvieras luchando contra ti mismo. En cambio, comienzas a vivir como alguien que finalmente recordó quién es. Ese es el punto exacto donde la vida comienza a tener un sentido que antes parecía inalcanzable. Y aquí hay una revelación profunda. A partir de aquí, nada en el mundo puede ofrecerte aquello que solo tu alma puede generar. Ningún reconocimiento, ningún elogio, ninguna conquista. Nada externo se compara con la sensación interna de estar despierto. Rumi decía que cuando el alma encuentra el camino de vuelta al amado, todas las demás búsquedas pierden el brillo. Y quizá estés sintiendo esto ahora, ese vaciamiento de deseos artificiales, esa liberación de apegos antiguos, esa ligereza que aparece cuando ya no necesitas probar nada a nadie. Ese vaciamiento no es pérdida, es espacio, es creación de territorio interno para que algo nuevo nazca. El sufismo enseña que el alma solo se revela plenamente cuando hay suficiente silencio dentro de ti para escucharla. Y ese silencio comienza a crecer exactamente en este punto de la jornada. Es un silencio que no hiere, no oprime, no asusta. Es un silencio que acoge, que expande, que cura,
Sientes ese silencio dentro del pecho, como si fuera un campo de energía estable, calmado, presente. Ese silencio es el portal que te lleva a niveles aún más profundos de conciencia. Y dentro de ese silencio, comienzas a percibir una verdad simple. No estás separado de nada, ni de las personas, ni de la vida, ni de Dios. Todo es expresión de la misma esencia que respira dentro de ti. Esa percepción no es poética, es real, es práctica, es inmediata, y cuando se instala, dejas de buscar afuera, porque entiendes que todo lo que existe afuera es solo reflejo de lo que está adentro. Esta es una de las mayores claves del sufismo. La realidad no es algo que observas, es algo que proyectas desde tu estado interno. Y ese estado interno ahora está cambiando. Lo sientes, una calma profunda, pero también una claridad afilada, como si capas de niebla se estuvieran disolviendo y revelando algo que siempre estuvo allí, pero que nunca pudiste ver completamente. Esa claridad te permite ver el movimiento de tu alma con precisión. Empiezas a entender por qué ciertas personas entraron en tu vida, por qué otras tuvieron que salir, por qué ciertos dolores tuvieron que ocurrir, y dejas de reclamar por lo que fue y comienzas a honrar lo que es, porque entiendes que todo sirvió al despertar. Ese entendimiento es madurez espiritual, no es fuga, no es fantasía, es visión. Es percepción directa de la realidad, y desde esa percepción comienzas a vivir de un modo nuevo. Hablas menos y sientes más. Reaccionas menos y observas más. Te hieres menos y comprendes más, porque el alma despierta no busca vencer al mundo, busca ver el mundo. Rumi decía que cuando el alma está despierta, ve a Dios en todo, en la sonrisa, en el dolor, en el caos, en el orden. Y esa visión transforma incluso las situaciones más difíciles en maestros. Y quizá estés sintiendo esto ahora, la vida llamándote de un modo diferente. Un llamado silencioso, pero firme. No un llamado para que hagas algo grandioso afuera, sino para que hagas algo grandioso dentro. El despertar final comienza a profundizarse cuando aceptas ese llamado. Y ese llamado te pide solo una cosa: presencia. Presencia total, presencia honesta, presencia sin máscara. Cuando estás presente, escuchas al alma. Cuando estás ausente, escuchas al ego. Y ya percibiste qué voz resuena más verdadera dentro de ti ahora. Y cuanto más escuchas esa voz interna, más crece, te guía, te orienta, te estabiliza. Y cuanto más crece esa voz, más disminuye el miedo. El miedo solo existe cuando estás lejos de ti. Cuando estás dentro de ti, el miedo desaparece como sombra frente a la luz. Esa luz no viene de afuera, irradia desde dentro. Es tu alma despertando. Es la esencia viva que el sufismo siempre buscó manifestar en el ser humano, y ahora está aquí, expandiéndose dentro de ti, abriendo espacio para la transformación. Y con esa expansión, comienzas a notar cambios muy sutiles dentro de ti, cambios que nadie ve, pero que tú sientes profundamente. Por ejemplo, comienzas a percibir que ciertas respuestas que dabas automáticamente ya no tienen sentido. Comienzas a percibir que ciertas emociones que antes te dominaban, ahora se disuelven rápidamente. Comienzas a percibir que estás creando elecciones desde un lugar más profundo, más consciente, más alineado. Esos pequeños cambios son señales claras de que el despertar está avanzando, y ese avance te lleva a una verdad inevitable. Ya no puedes fingir que no sabes quién eres. Puedes intentar, pero no consigues, porque el alma despierta es terca. No te deja volver a la inconsciencia. No te permite sabotearte del mismo modo. No te permite aceptar menos que tu propia verdad. Y aunque intentes comportarte como antes, algo dentro de ti te empuja de vuelta al centro. Esa fuerza no es control, es alineamiento. Y cuando sientes ese alineamiento, también sientes que algo dentro de ti se volvió irreversiblemente vivo, y ahora percibes algo aún más profundo. El alma despierta no busca sentido, crea sentido. Ya no estás buscando desesperadamente respuestas en el mundo. Estás creando un nuevo modo de ver el mundo. Eso es avance. Eso es madurez,
Eso es liberación, eso es despertar real. Y cuando ese tipo de despertar comienza, no se detiene, se expande, crece, rompe antiguos límites como luz atravesando grietas. Sientes eso moviéndose dentro de ti como un viento interno, como una fuerza que no pide permiso, solo revela. Y esa revelación continua te lleva a un punto que muchos temen alcanzar. Comienzas a percibir que tú mismo eres el cambio que estabas esperando. No otra persona, no otro momento, no otra circunstancia. Tú, tu conciencia, tu presencia, tu despertar. El alma no espera, el alma revela. Y cuando revela, entiendes que todo lo que te retenía era solo percepción equivocada. Todo lo que te limitaba era solo una idea que cargabas por hábito. Y ahora estás soltando esas ideas sin esfuerzo, simplemente porque ya no encajan en el nuevo espacio interno que estás habitando. Y ese nuevo espacio interno es vasto, está lleno de silencio, lleno de luz, lleno de posibilidades. Es el lugar donde vive tu esencia. Y ahora, finalmente, estás tocando ese lugar. Y cuanto más lo tocas, más despiertas. Y cuanto más despiertas, más percibes que la vida entera te estuvo guiando exactamente hacia este momento. Todo, absolutamente todo, te trajo hasta aquí, no por casualidad, sino por destino espiritual. Y ahora, mientras tu alma expande esa conciencia dentro de ti, una pregunta comienza a surgir lentamente, no de la mente, sino del corazón. ¿Qué sucede cuando me rindo totalmente al despertar final? Esa pregunta es la puerta al próximo nivel de tu jornada, y está abriéndose ahora mismo dentro de ti. Y si ese movimiento interior te tocó, deja la marca de tu despertar en el mundo invisible que nos une. Comenta: la llama del amado se ha encendido en mí. Esa frase no es solo un comentario, es un sello vibracional, una puerta que abres conscientemente para que el proceso continúe. En el sufismo, la palabra dicha con sinceridad tiene el poder de moldear el estado interior. Y al dejar estas palabras, declaras que escuchaste el llamado y que reconociste el sonido de tu propia alma atravesando el velo. Y antes de que sigas para el próximo paso de esta jornada, suscríbete al canal como quien entra en un jardín reservado solo para aquellos que escuchan con el corazón despierto. Aquí, cada video es un portal, no un contenido. Cada mensaje es un soplo, no una explicación. Cada enseñanza hace eco de la misma fuerza que Rumi encontró en el silencio del amado. Que recibas el próximo encuentro como quien sigue el rastro de luz dejado por la propia alma, porque así caminan los iniciados.